Bien, entonces vamos a comenzar con el circuito más sencillo. Tenemos este de aquí. Una fuente de tensión de 9 voltios. Ahora vamos a hacer un ejercicio con una fuente de tensión. Y es donde muchos se confunden. Porque dice, el teorema de Norton solo se hace con fuentes de corriente. ¿Podemos hacer con fuente de tensión? Sí, sí podemos hacerlo. Vamos a ver en este ejemplo. 300 ohmios. Y aquí viene nuestro dispositivo del cual queremos hallar su voltaje o la corriente. 400 ohmios. Desde este punto A a este punto B. Queremos hallar el voltaje o la corriente. ¿Listo? Entonces vamos a hallar su equivalente Norton. ¿Qué nos dice Norton? Nos basamos en el principio, en el concepto que dice, que nos indica Norton. Separa ese componente. ¿Listo? Y reemplázalo por un cable. Es decir, cortocircuito. ¿Sí? Ya hemos cortocircuitado. Y ahora dice, la corriente que circula por este conductor va a ser la corriente Norton. ¿Sí? Entonces ya tendríamos aquí su modelito del teorema de Norton, que es básicamente una fuente de corriente real. Eso es lo que nos dice Norton. Y para hallar el valor de la resistencia Norton, ¿qué tenemos que hacer? Allá dice, abre esto, ¿sí? Anula las fuentes de tensión o de corriente que tengas internamente y calcula el valor de la resistencia entre estos dos puntos. Ese es el valor de la resistencia Norton. Nada más. Vamos a calcular primero la resistencia Norton, que es muy sencilla. ¿Ya? Me dice, anula las fuentes de tensión o de corriente que tengas en el circuito. Entonces tenemos una fuente de tensión. Tenemos que anularla. ¿Cómo la anulamos? Haciendo un cortocircuito. Vamos a ver. Mi equivalente va a salir así. La fuente de tensión anulada, la resistencia de 100 ohmios, la resistencia de 200 ohmios y la de 300 ohmios. ¿Listo? Entonces, ¿qué valor de resistencia ve aquí? Norton. Miren, esta resistencia está en paralelo con esta. 100 ohmios con la de 200. Y esa equivalente está en serie con la resistencia de 300 ohmios. Esa es la resistencia de Norton. Entonces, la resistencia Norton dice que es la resistencia de 100 ohmios en paralelo con la de 200 más la de 300 ohmios. Listo. ¿Cuánto es el paralelo de 100? 200. 100 con 200. Recordemos, ¿no? En otro video ya he hecho los equivalentes en paralelo y en serie. 200, todo esto más 300 ohmios. LR Norton, o resistencia Norton, ¿cuánto me da? 366.67 ohmios. Esa es mi resistencia Norton, ¿no? Y ya se está haciendo muy fácil. El teorema de Thevenin y el teorema de Norton. Porque son muy parecidos, ¿no? Allá el valor de la resistencia de Thevenin y de Norton. Ahora el trabajo está en hallar la corriente de Norton. Vamos a ver. Recordemos que Norton me dice que cortocircuite aquí, que reemplace este componente y lo reemplace por un cable. Y me fije qué corriente está por aquí. Esa es mi corriente de Norton. ¿Listo? Entonces, mi trabajo es ahora hallar el valor de esta corriente.
¿Y cuánto es el valor de esta corriente? Miren, es la misma que circula por la resistencia de 300 ohmios, ¿o no? ¿Sí? Entonces, si yo hallo la corriente que pasa por la resistencia de 300 ohmios, estoy hallando la corriente de Norton. Entonces, la corriente de Norton va a ser igual a la corriente de 300 ohmios. ¿Y cuánto es la corriente de 300 ohmios? Vamos a ver. Tenemos el circuito equivalente aquí, que nos queda, y vemos que la resistencia de 300 está en paralelo con la de 200. ¿Listo? Y en serie con la de 100. Basta con que calculemos el equivalente de estas dos resistencias y podemos utilizar el divisor de tensión. Vamos a ver, entonces, la resistencia equivalente de 200 ohmios paralelo al de 300 es igual a 200 por 300 entre 200 más 300. Esta resistencia equivalente, ¿cuánto nos da? 120 ohmios. ¿Sí? Ya está. Entonces, si vemos nuestro circuito, básicamente sería así, ¿no? La fuente de tensión de 9 voltios, la resistencia de 100 y esta 120. Lo que necesito es calcular el voltaje aquí. ¿Sí? ¿Por qué el voltaje de la resistencia de 120 equivalente? Porque este voltaje que me salga va a ser igual al voltaje de la resistencia de 300 ohmios. Si tengo el voltaje y tengo la resistencia, puedo hallar la corriente. ¿Sí? Por eso hacemos esto. Entonces, ¿cuánto será el voltaje de la resistencia de 120? Divisor de tensión nomás. Entre 120 más 100 ohmios. ¿Cuánto nos da eso? 4.9 voltios. Es lo que nos da. Ya está. Entonces, este voltaje cae entre este punto y este punto, ¿sí? Entre estos dos puntos. Y es el mismo voltaje que cae en la resistencia 300. Si tengo el voltaje y tengo el valor de la resistencia, puedo hallar su corriente. 4.9. Entonces, tenemos que la corriente de 300 ohmios es igual a 4.9 voltios sobre 300 ohmios. Es igual a 16.33 miliamperios. Y esa es mi corriente de Norton. 16.33 miliamperios. Y ya está. Teniendo el equivalente en Norton, aquí no olvidemos que es de 400, recién puedo conectar la resistencia de 400 ohmios, ¿no? La que yo quiero averiguar, el voltaje o la corriente. Voy a calcular la corriente. Como ya tengo el modelo, simplemente utilizo el divisor de corriente. Entonces, la corriente de 400 ohmios es igual a I de Norton, que es I de Norton, vamos a colocar aquí, por la resistencia de 366.67 ohmios entre 366.67 ohmios más 400 ohmios. ¿Cuánto nos da esto? 7.8 miliamperios. Si tengo la corriente y tengo la resistencia, puedo hallar su voltaje, según la ley de Ohm. Entonces, el voltaje de la resistencia que tengo que medir es igual a 7.8
miliamperios por 400 ohmios. ¿Cuánto es? Es 3.12 voltios. Ya está. Entonces ya tengo la corriente y el voltaje que me va a caer en la resistencia de 400 ohmios, que está conectado a este circuito. ¿Sí? Y me facilita mucho el teorema de Norton, que si yo cambio el valor de la resistencia, puedo calcular su corriente y su voltaje también. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a un ejercicio un poco más complicado. Si se ha entendido bien esta parte de Norton, la otra parte va a estar sencilla. Vamos a complicar un poco más el asunto. En el segundo ejercicio vamos a reemplazar la resistencia que estaba aquí de 200 ohmios y vamos a colocar otra fuente de 9 voltios también, con esta polaridad. Y necesitamos hallar el voltaje o la corriente de esta resistencia, entre los puntos A y B. ¿Listo? Muchos dirán automáticamente, superposición. Sí, se puede utilizar superposición, pero debemos ser bien detallosos, analizar bien el circuito y nos puede resultar relativamente fácil hallar el valor que nos están pidiendo. Fijémonos bien. ¿Qué nos dice el teorema de Norton? Otra vez, desconecta el componente, reemplázalo por un cable, cortocircuítalo. Y la corriente que pase por aquí, esta va a ser mi corriente de Norton. ¿Sí? Y es la misma corriente que circula por la resistencia de 300 ohmios, ¿o no? Igual que en el ejercicio anterior. Y fíjense bien aquí. Entonces, ¿qué corriente me está pasando por la resistencia de 300 ohmios? Si aplicamos superposición, nos va a dar los mismos valores que vamos a hallar ahora, pero fíjense en el detalle. Conociendo yo bien las leyes de Kirchhoff, puedo analizar esta mallita de acá, miren. ¿Qué me dice la segunda ley de Kirchhoff? Que en una malla, las tensiones en un sentido son iguales a las tensiones en el sentido contrario, es decir, se neutralizan y son cero. Tenemos en este sentido 9 voltios, y tenemos en el otro sentido 9 voltios. Por lo tanto, ¿cuánto será el voltaje que cae en la resistencia de 100 ohmios? Cero, ¿verdad? 0 voltios. Y es como que yo estoy anulando esta fuente de tensión de la parte izquierda, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? El único efecto que va a tener en mi circuito va a ser la fuente de tensión de la derecha, esta de aquí. ¿Se nota? Solo utilizando la ley de Kirchhoff. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto será en la corriente de Norton? Será la corriente que circule por la resistencia de 300, que es decir, 9 voltios entre 300. Entonces vamos a hallar la corriente de 300 ohmios. Miren, está en paralelo con la resistencia de 300, ¿o no? Es 9 voltios entre 300 ohmios. 30 miliamperios. Listo, esa es mi corriente de Norton. Entonces vuelvo a hacer el modelito acá. Miren, la dirección como es, si es hacia abajo, yo lo coloco hacia arriba. Y ahora viene la resistencia de Norton. ¿Qué hago para hallar la resistencia de Norton? ¿Qué me dice la resistencia de Norton? Anula las dos fuentes que tengan la de voltaje o de corriente. Anulando nos quedaría este circuito. 100 ohmios. Anulo la otra fuente de tensión. Nos queda así. ¿Y qué tenemos aquí?
¿qué tenemos? Miren, se cortocircuita esta resistencia de 100 ohmios, ¿o no? Se está cortocircuitando por aquí. Entonces, ¿cuál sería el valor de la resistencia equivalente entre estos dos puntos? Simplemente a la resistencia de 300 ohmios. ¿Se nota? Es igual a la resistencia de 300 ohmios. Así es fácil, así es sencillo. Entonces reemplazamos acá 300 ohmios y recién colocamos la resistencia de 400 ohmios. Ahora sí podemos calcular la corriente o el voltaje. Vamos a calcular la corriente, porque podemos utilizar divisor de corriente. Entonces la corriente en la resistencia de 400 ohmios va a ser igual a 30 miliamperios por 300 ohmios entre 300 ohmios más 400. ¿Cuánto nos da? 12.86 miliamperios. Es lo que nos da. Y el voltaje en la resistencia de 400 ohmios sería igual simplemente esta corriente, 0.86, multiplicado por 400 ohmios. ¿Quién me dice eso? La ley de Ohm, nada más. 5.14 voltios. Y listo. Así de simple. No hemos utilizado superposición, pero puedes comprobar utilizando el teorema de superposición aquí, que vamos a ver en otros videos más adelante, y vas a ver que te van a salir los mismos valores. ¿Sí? Solamente hemos utilizado la ley de Kirchhoff, el concepto clarito. ¿Listo? Espero que les sirva. Nos vemos. Chao.